¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión. Invertir supone planificar y crear una cartera con diferentes activos que nos permitan rentabilizar nuestro patrimonio a lo largo del tiempo. Y entre los diferentes productos de inversión, los fondos ilíquidos o alternativos son una opción de fuerte crecimiento en estos últimos años y que han aguantado estupendamente en momentos de dificultad, como por ejemplo el año 22, donde tanto la renta fija como la renta variable provocaron sufrimiento a los inversores. Para conocer más sobre este instrumento de inversión y cómo lo integra en la cartera de sus clientes, hemos invitado esta mañana a Tiempo de Inversión a Paolo Mezza, que es socio de iCapital, empresa de asesoramiento financiero de amplia implantación en la industria de la inversión de nuestro país. Paolo Mezza, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Gracias, buenos días, Manuel. Buenos días, encantado. Paolo, ¿cómo definiríamos un poco estos activos ilíquidos, fondos alternativos? En fin, tienen muchas denominaciones y probablemente pues cada uno lo define de una manera distinta. Para ti, ¿cuál sería la definición más ajustada? Mm. Sí, yo diría que la manera de clasificar esos tipos de activos que son muy heterogéneos, sobre todo, es centrarse en la definición de liquidez, ¿no? De hecho, en inglés se define muchas veces como private assets, en comparación con los activos cotizados. Esos son estrategias de activos privados y por lo tanto muchas veces tienen características de fondos cerrados con una vida bastante larga en la cual el inversor no puede salir en condiciones normales de su inversión e incluso las llamadas de capital, los capital calls, se realizan a través de un periodo de inversión que puede ser de 3 o 4 años. Uh -huh. Y las principales categorías, al final, quizá la más conocida son los fondos de private equity, que a su vez se dividen según un poco la etapa de la inversión, entre buyouts, estrategias de venture capital, estrategias de growth, de crecimiento. Y luego hay otras tipologías como son los fondos de deuda privada, private debt, los fondos de infraestructuras y los fondos de real estate con formato, digamos, de private equity. Yo diría que esas son las categorías principales. Si hablamos de características, alguna pincelada nos acabas de dar en tu intervención. ¿Qué dirías si te pregunto qué es lo más importante para un inversor a la hora de incorporar este tipo de instrumento, este tipo de fondos dentro de una cartera más amplia, ¿no? Sí, sin duda es algo que es importante a tener en cuenta antes de lanzarse a invertir en este tipo de activos, porque como decíamos antes, son activos de duración muchas veces de 8 o 10 años, con lo cual es una decisión importante y que no se puede deshacer de forma sencilla. Con lo cual yo diría que lo primero, por lo menos en iCapital, cuando acercamos a un nuevo cliente a esta tipología de activos, es estudiar bien el perfil de riesgo del inversor y además las necesidades de liquidez que pueda tener. Y es verdad que la gran mayoría de los inversores no necesitan toda su liquidez en un horizonte de 5 años, previsiblemente, con lo cual el poder contar con esa mayor duración de la inversión es una ventaja que normalmente viene asociada con una prima de rentabilidad, y eso es justo lo que se busca con este tipo de inversiones. Eso te iba a preguntar, la rentabilidad es uno de los grandes atractivos de este tipo de productos. Sí, la rentabilidad es el gran atractivo y diría casi al mismo nivel también la menor volatilidad. Al final, el hecho de tener una inversión de la que uno no se puede salir y que tiene una valoración trimestral normalmente, pues hace que incluso en periodos de pánico, pues el inversor con este tipo de productos pues se queda más tranquilo por fuerza
A mí me gusta un poco la comparación con Ulises y las sirenas, ¿no? Que se hizo atar al mástil del barco para poder escuchar la sirena, pero como estaba atado no podía ceder a lo que era la tentación equivocada de tirarse al agua. Y eso sabemos que los inversores de lo más difícil es justo eso, ¿no? No dar bandazos y dejarse llevar por el pánico. Ujú. A lo largo de esta última década, este tipo de instrumentos, los fondos ilíquidos o alternativos, han ofrecido una interesante rentabilidad. Aquí en España, por ejemplo, en estos últimos años también la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha permitido que los inversores minoristas puedan acceder a este mercado de fondos privados. En 2022, un ejercicio en fin, muy complicado tanto para la renta variable como para la renta fija. El comportamiento de este tipo de fondos ha estado superando la situación tanto de bolsa como de los bonos, tanto privados como de gobierno. ¿Qué tendencia, qué previsiones tenéis desde iCapital del comportamiento en el escenario en el que nos encontramos en estos momentos de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, de una inflación todavía elevada, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, y en medio de tensiones geopolíticas? Sí, me gustaría, hablando de tendencias, un poco ir de lo que han sido los últimos 10 años, la evolución de este sector, para luego intentar prever lo que pueden ser los próximos años. Para dar alguna referencia, alguna cifra, los activos privados en su conjunto han crecido a una tasa anualizada del 15% durante 10 años. Hay subestrategias como el Venture Capital que decíamos antes, que han crecido a una tasa superior al 25%. Eso significa en 10 años multiplicar por 8 el volumen de inversión en estas estrategias. Con lo cual, han sido sin duda los grandes ganadores de los últimos 10, 15 años por lo menos, y como bien apuntabas, eso también hace que haya más interés a abrir un poco la mano hacia inversores minoristas para que puedan acceder a este tipo de inversiones. Históricamente era una inversión muy institucional de grandes family office y de planes de pensiones e instituciones. Otro dato, los inversores individuales representan el 50% de toda la masa de gestión de activos y sin embargo son solo el 16% de la inversión en activos privados. Con lo cual hay ahí un potencial enorme para la industria y se ve claramente el apetito que eso genera. Ahora, yendo a tu consideración en este entorno actual, con lo que ha pasado en 2022, con la subida de tipos que vemos para el sector. Sin duda, los 10 años de tasas cero negativas que hemos tenido ha ayudado mucho, impulsado inversiones apalancadas como son las inversiones de este tipo de activos. Con lo cual, el coste de ese apalancamiento se ha incrementado notablemente. Eso puede hacer que se reduzcan los retornos esperados. Es algo que nosotros ahora mismo en iCapital contemplamos cuando hacemos una planificación para un cliente. Estamos bastante conservadores en cuanto a la entidad de esa prima de liquidez, pero a la vez no pensamos que tenga que haber una crisis en el sector como algunos auguran, porque consideramos que todavía hay mucho dinero a disposición de estos fondos. La política tanto de retribución como de visión de más medio plazo que tienen frente a los activos cotizados es una ventaja que seguirá estando ahí. Y por lo tanto, sí recomendamos cierta paciencia ahora mismo en acometer inversiones. La razón es porque normalmente entre un momento en que suben los tipos de interés y cuando eso causa problemas en las compañías que pueden estar más frágiles,
suelen pasar 12, 18 meses, con lo cual nuestra idea es que más o menos a mediados de este año tendremos una idea algo más clara de quién son los ganadores y los perdedores. Veremos también qué gestores consiguen levantar nuevos fondos y con qué tamaño. Y por lo tanto, estamos un poco retrasando las inversiones que comentaríamos de forma generalizada hacia finales del año. Paolo, ¿cómo integráis en iCapital este tipo de activos dentro de una cartera más amplia de los clientes? ¿Cuál es el rol que le concedéis a este tipo de inversión y cómo lo hacéis? Sí, yo creo por la experiencia que tenemos de muchos años en invertir en activos ilíquidos, lo que hemos visto hablando con grandes family office españoles y algunos extranjeros, es que hay un peligro que es el de hacer una inversión de este tipo con una visión muy bottom-up. Me gusta este fondo, lo compro, me gusta este otro, lo compro, y no se busca una consistencia general con el resto de la cartera. Lo que comentas es muy importante y nosotros lo hacemos de una forma distinta, lo hacemos justo al revés. Primero, top-down, vemos cuál es la cantidad que puede destinar un cliente a un plazo largo y segundo, incorporamos en la construcción de nuestras carteras también la parte de ilíquidos. Esto es un tema, diría, bastante diferencial porque normalmente modelos de construcción de cartera suelen trabajar solo con activos líquidos y viceversa. Nosotros preferimos tener una parte de activos líquidos más conservadoras para que el cliente la pueda tolerar más fácilmente y complementarla y buscar, por lo tanto, mayor retorno en la parte líquida. De esa forma, digamos, es un poco un enfoque barbell, como dirían, de activos con riesgo bajo y activos con mucho riesgo, porque los activos privados en general suelen tener riesgo elevado, por mucho que no se vea la volatilidad, pero el riesgo está ahí, y por lo tanto de esa manera pues conseguimos un equilibrio. Entiendo que no todos los clientes son iguales y que a cada uno le asignáis, ¿no?, un rol determinado de este tipo de activos ilíquidos o alternativos. ¿Hay algún porcentaje que vosotros me aconsejéis de alguna manera en las carteras de este tipo de activos o depende del cliente y depende del perfil de cada uno de los clientes? Varía mucho, sin duda, en base a, como has dicho, al perfil de riesgo y también a la idiosincrasia de cada cliente. Hay gente que no quiere, por definición, tener su dinero bloqueado durante muchos años y entonces parte de nuestra labor es también educacional para que se empiecen a tener mayor confort con este tipo de inversiones. Pero de manera general, o sea, sobre el universo de clientes de iCapital, te diría que estamos entre un 10 y un 15% de exposición a esta tipología de activos. Es un porcentaje que va subiendo, pero tampoco consideramos que se tenga que hacer demasiado deprisa, porque es muy importante diversificar por añadas y por subestrategias, con lo cual es un proceso lento que hay que empezar cuanto antes, pero que luego hay que hacer con gradualidad. Paolo, para ir finalizando, arrancábamos un poco con la definición de lo que es este tipo de activos. ¿Hay alguna temática en particular en la que os guste más invertir? No sé, inmobiliario, por ejemplo, o también depende del perfil de riesgo del cliente. No, diría que en ese caso un poco las áreas de desarrollos que vemos son bastante claras. Hay una tendencia que antes no he comentado, pero que es importante mencionar en el private equity, que es ha ido evolucionando de tener una exposición a compañías aburridas, maduras y baratas, lo que diríamos un enfoque value, Value. a, en los últimos 5 años, invertir mucho más en compañías tecnológicas y en sectores growth. Con lo cual,
ese cambio de sesgo ha sido gradual, pero es importante a la hora de tener en cuenta qué tipo de exposición o cómo se complementan esos fondos. En cuanto a temáticas concretas, sin duda, una temática importante que estamos justo ahora en eCapital explorando muy en detalle es todo lo que va ligado a la inteligencia artificial y Big Data. Es algo que nos parece tremendamente disruptivo, pero no tan fácil de invertir en mercados cotizados. Por esa razón lo estamos buscando en compañías más de tamaño pequeño y más recientes, ¿no? De Venture Capital. Y una segunda tendencia es la transición energética, tiene un espectro desde fondos de infraestructura, energías renovables, por supuesto, pero también hacia compañías tecnológicas que actúan en ese entorno y que también vemos como una tendencia clara para los próximos años. Tendremos oportunidad de seguir analizando el comportamiento de este tipo de activos a lo largo de los próximos meses. Hoy quiero agradecer a Paolo Mazza, socio de iCapital, empresa de asesoramiento financiero, que nos haya atendido, nos haya acercado, en fin, algunas pinceladas interesantes de este tipo de activo y, sobre todo, cómo se integra dentro de una cartera mucho más amplia que nos permite buscar una rentabilidad y una diversificación para nuestro patrimonio. No solo dinero, sino cualquier otro tipo de patrimonio que queramos utilizar para rentabilizar. Pablo Mezza, gracias, buen negocio y hasta la próxima. Gracias a ti, un placer.